Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles, y muy bien podría decirse que Japón es un mundo inverso a Europa. Para los primeros occidentales que viajaron a Japón, era un universo misterioso. Se trataba de la fabulosa isla de Zipango, de la que Marco Polo tan solo había oído hablar, de las riquísimas tierras en cuya busca había zarpado Colón. Cuando los portugueses arribaron a Japón en 1543, hallaron un país enzarzado en una guerra civil. De aquel caos emergería un samurái. Fundaría un régimen tan pujante que perviviría durante más de 250 años. Los testigos de aquel mundo, así observadores occidentales como nipones, nos dejaron constancia escrita acerca de aquella era de transformaciones. Suya es la historia de una cultura floreciente, de sus rituales poéticos y de sus enconadas luchas por el poder. Es la epopeya del establecimiento de las rutas comerciales con Europa y de su posterior aislamiento de Occidente. Estas son las memorias del imperio secreto japonés. Japón. Memorias de un imperio secreto. El camino del samurái. El 25º día del 8º mes del año del agua y la liebre, en la costa occidental apareció un gran barco. Nadie sabía de dónde procedía. Como más adelante relataría un monje budista, los vigías samuráis partieron inmediatamente a alertar a su amo. Había extranjeros a bordo de aquellas naves insólitas para los japoneses. El señor feudal de la región, el daimyo, convocó a los forasteros, los primeros europeos que desembarcaban en las costas niponas. Corría el año 1543. Cuando los mercaderes portugueses comparecieron ante él, al daimyo le intrigaron sus peculiares y extrañas armas. A los japoneses siempre les habían gustado las novedades, estar a la última, por así decirlo. De modo que los europeos suscitaron mucho interés. Al ver cómo los lusos derribaban un pato, el daimyo adquirió dos armas y encargó a su espadero que le hiciese unas réplicas. A continuación solicitó que le enseñasen a disparar. Aquellos pioneros europeos, sus armas y su religión acabarían acarreando unas consecuencias imprevisibles. Aquel mismo año, en la familia de un daimyo, nacía un niño. Se le conocería como Tokugawa Ieyasu. Su sino era transformar Japón irreversiblemente. Como miembro que era de la elitista casta samurái, aquel niño heredaba un mundo de tradiciones. Un régimen feudal de guerreros samuráis que gobernaban el país por derecho de nacimiento y por la espada. Al ser el hijo de un señor daimyo, Ieyasu pronto tendría que cambiar los juegos infantiles por los asuntos de la guerra.
Cuando Ieyasu aún era un niño, el daimyo gobernante exigió a su padre que le enviase al jovencito como prenda para garantizarse que todas sus órdenes serían obedecidas. Que los niños fuesen rehenes no significaba que fuesen prisioneros. Era un aspecto más de las negociaciones políticas que conducían a la firma de alianzas. Puesto que nadie se fiaba de nadie, necesitaban garantías y por ello se tomaban rehenes. Como rehén, el joven samurái viajó de modo acorde con su rango de daimyo. No podía imaginar el destino que le aguardaba. Tampoco suponía que jamás volvería a ver a su padre. Se crió en cautividad. Su vida era prisionera de los vaivenes de la guerra civil. Japón estaba inmerso en guerras. La traición imperaba y nadie confiaba en su prójimo. Se coaligaban con una facción para después abandonarla por otra según soplaran los vientos de la fortuna. João Rodrigues, un espectador de tan azarosos tiempos, fue uno de los primeros portugueses que desembarcaron en tierras niponas. Llegó siendo un grumete de 15 años, aunque pronto se convertiría en misionero jesuita. Cuando los marinos mercantes portugueses surcaban los océanos en busca de nuevos puertos donde comerciar, los misioneros jesuitas los acompañaban, en pos de almas que redimir. Los jesuitas eran jóvenes y entusiastas y afrontaban sin temor los rigores de la peligrosa travesía de 2 años hasta Japón, un país que consideraban propicio para la conversión. Remitían a sus lugares de origen fascinantes relaciones acerca de un mundo insólito. Todo es tan diferente y opuesto que no se parecen a nosotros en prácticamente nada. Aunque eso no resultaría nada sorprendente si fuesen como tantos otros bárbaros, lo que más me asombra es que se comportan como personas prudentes y cultivadas en todos los aspectos. Esto es algo que no osaría afirmar de no ser tanta mi experiencia entre ellos. Los misioneros consideraban a los japoneses una raza tan notable y una civilización tan desarrollada que merecía la pena escribir a Europa acerca de la cultura con la que habían dado, el idioma que hablaban los nipones y su complicado sistema político, todo ello completamente exento de influencias cristianas, de influencias europeas. Y creo que es un aspecto a tener en cuenta. Era la primera vez que los europeos trataban con asiáticos en pie de igualdad, y no como conquistadores y conquistados. Su forma de escribir es muy diferente de la nuestra, puesto que escriben desde la parte de arriba de la página hacia abajo. Pregunté a un japonés por qué no escribían como nosotros, y replicó que por qué no escribíamos como ellos. Me explicó que, dado que la cabeza del hombre está arriba y los pies abajo, el hombre debe escribir también de arriba a abajo. Al cabo de una estancia de más de 30 años en Japón, João Rodrigues acabó hablando un japonés tan fluido que se le conocía como el intérprete. Su trabajo le permitía ser testigo de la vida cotidiana de todos los estamentos sociales, desde los señores de la guerra daimyos hasta los más humildes agricultores. Todo género de personas, nobles o plebeyas, usan el abanico por todo el reino. Quienes tienen algún asunto entre manos o desean recordar algo, lo anotan en sus abanicos.
Llevan siempre estos abanicos en sus manos. Los abren, los consultan y los cierran. Nadie sale a la calle sin él. Los nipones, por lo que observó Joao Rodríguez, contemplaban a los europeos con igual fascinación. Se maravillaban enormemente de nuestras grandes y largas narices, de nuestras espesas barbas y de los cabellos rojos y rubios, y consideraban tales cosas otros tantos defectos. Los llamaban los bárbaros del sur, que no es una definición muy halagadora. Sus hábitos alimentarios eran muy distintos. Los japoneses eran muy correctos y comían con palillos. Por aquel entonces, lo normal era que los europeos comiesen con tan solo un cuchillo y los dedos. Además, por supuesto, la mayoría de los japoneses se bañaban diariamente, mientras que me temo que los europeos de la época podían pasarse meses y meses sin tomar un baño. Así que, hasta cierto punto, se merecían el epíteto de bárbaros. No obstante su reputación, los jesuitas estaban decididos a permanecer en Japón. Nuestro único afán era predicar y proclamar la ley del Creador. Aunque hubiese un solo japonés cristiano en todo el país, cualquier misionero se pasaría aquí toda su vida, por el bien de esa persona. Aquellos hombres eran muy celosos, y las condiciones eran bastante favorables para la conversión al cristianismo. En épocas de matanzas, revueltas, luchas, batallas, gran número de muertes, obviamente la gente tiende a pensar en la otra vida. En poco más de 50 años, aquellos misioneros fundaron más de 200 iglesias católicas, principalmente en el Japón meridional, y convirtieron a 250.000 de nipones. Cuando un señor japonés, un daimyo japonés, cambiaba de religión, su pueblo se veía presionado a hacer lo propio, ya que el caudillo tenía potestad absoluta sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Por lo tanto, en un periodo de tiempo relativamente breve se produjo una conversión a gran escala. Pero también se daba otro factor. Cuando algunos daimyos abrazaban el cristianismo, en el fondo lo hacían por motivos económicos, ya que allá donde fueran los misioneros, los mercaderes portugueses los acompañaban. Y los comerciantes portugueses ofrecían a los japoneses un comercio muy lucrativo. El comercio y la religión entrecruzados. Algunos nipones se beneficiaban, mientras que otros observaban el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación.